Día. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio de conjuntos bien ordenados y de isomorfismos. Recordemos que en la clase pasada quedó pendiente la demostración del siguiente teorema. Considerábamos dos buenos órdenes y entonces podíamos garantizar que se cumplía una y solo una de las siguientes condiciones. La primera era que los buenos órdenes eran isomorfos. La segunda es que podemos encontrar un elemento en A tal que el segmento inicial de X con el orden heredado de A es isomorfo al buen orden de B, o bien que podemos encontrar Y en B tal que el segmento inicial de B es isomorfo al buen orden de A. ¿Ok? El día de hoy estaremos desarrollando la prueba de este teorema. Vamos a definir la siguiente relación. F va a estar dada por las parejas ordenadas X, Y en el producto cruz de A y B, tal que los segmentos iniciales generados por estos elementos son isomorfos. ¿Ok? Es decir, una pareja va a estar en F si y solo si los segmentos iniciales de los elementos en la pareja son isomorfos. ¿Ok? ¿Qué podemos observar? Lo primero es pues que efectivamente F es una relación de A cruz B. ¿Ok? Así estamos seleccionando a los elementos de F. La segunda observación es que si tenemos a dos parejas del estilo X, Y X, Z en F, entonces por definición de F tenemos que U de X es isomorfo a U de Y, pero también U de X es isomorfo a U de Z con el orden de B. Y por la transitividad de la relación isomorfismo tendremos que U de Y es isomorfo ¿a quién? Pues al segmento inicial de Z con el orden de B. ¿Y esto qué significa? ¿Qué nos está diciendo? Por un lado, recordemos que tanto Y como Z son elementos de B y B es un buen orden. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que Y es menor o igual que Z. ¿Ok? En el orden de B. Si tenemos que Y es igual a Z, entonces tendremos que U de Y es igual a U de Z, ¿cierto? En cuyo caso tendremos que Y es igual a Z y por lo tanto la pareja
X, Y es la misma pareja que X, Z, perdón. ¿Ok? En cuyo caso X, Y es igualita que la pareja X, Z. ¿Ok? En el segundo caso, si tenemos que Y es estrictamente menor que Z en B, entonces tendremos que U de Y está contenido en U de Z, ¿cierto? Pero U de Z con el orden de B también es un conjunto bien ordenado. Y U de Y es un segmento inicial en U de Z, ¿ok? Entonces, tenemos un buen orden y tenemos a U de Y un segmento inicial en U de Z del elemento Y. Eso nos está diciendo entonces que el buen orden de U de Z es isomorfo a uno de los segmentos iniciales en U de Z, lo cual es una contradicción. Recordemos que pues un buen orden no puede ser isomorfo a ninguno de sus segmentos iniciales. ¿Ok? Entonces no puede suceder que no puede suceder este caso, ¿no? No puede suceder el segundo caso. Entonces podemos garantizar que si tenemos la pareja X, Y y la pareja X, Z en F, entonces Y es igual a Z, así F es una función. ¿Ok? Más aún, podemos garantizar que si tenemos X1, Y1 y X2, Y2 en F, entonces si Y1 es igual a Y2, X1 es igual a X2. ¿Por qué? Vamos a ver. Si, bueno, por definición, las parejas están en F si solo si U de X1 es isomorfo a U de Y1 en B y U de X2 es isomorfo a U de Y2 en B. Pero si Y1 es igual a Y2, entonces U de Y1 es igual a U de Y2 y por lo tanto tendremos que U de X1 es isomorfo a U de X2, ¿verdad? Nuevamente, estos dos conjuntos son bien ordenados, ¿cierto? Y se da una relación de orden entre ellos.
Entonces, como los buenos órdenes no son isomorfos a ninguno de sus segmentos iniciales, vamos a tener, como en el caso anterior, que u de x1 es igual a u de x2, y esto implica que x1 es igual a x2, ¿cierto? Entonces, podemos garantizar que si y1 es igual a y2, se va a cumplir que x1 es igual a x2, así f es inyectiva. La otra condición que podemos comprobar es que f preserva el orden. ¿Ok? Es decir, si x1, y1 y x2, y2 están en f y x1 es menor en a que x2, entonces y1 es menor a y2 en b. ¿Ok? Este de aquí se queda como tarea. Entonces, ¿qué tenemos? Por lo tanto, f es una función inyectiva que preserva el orden. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte de nuestra demostración. Ahora vamos a observar lo siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a reescribir a f. Recordemos que f es el conjunto de parejas ordenadas x, y en A cruz B, tal que u de x es isomorfo a u de y. ¿Ok? Entonces ya tenemos que f es una función inyectiva y que preserva el orden. Entonces vamos a tener los siguientes casos. 1. Si el dominio de f es igual a y la imagen de f es igual a b, entonces, dado que f es una función de a en b inyectiva que preserva el orden, entre dos buenos órdenes, tendremos que f es un isomorfismo. ¿Ok? Ese es un teorema también que no recuerdo si les dejé trabajar a ustedes o lo demostré yo, pero esto se cumple. Nosotros lo enunciamos para conjuntos totalmente ordenados. Si tenemos una función inyectiva que preserva el orden entre dos conjuntos totalmente ordenados, entonces la función es un isomorfismo. Recordemos que A y B son buenos órdenes y por lo tanto conjuntos totalmente ordenados, así podemos concluir que F es un isomorfismo y en cuyo caso tendremos que A
es isomorfo a B, ¿ok? Que sería nuestra primera condición, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el dominio de F es diferente de A? Pues entonces tendremos que A menos el dominio de F es diferente del vacío, ¿cierto? Recordemos que tenemos que A es un buen orden, por lo tanto, si existe x0 igual al mínimo del conjunto A menos el dominio de F, ¿ok? Afirmamos lo siguiente. Afirmamos que el dominio de F es igual a el segmento inicial generado por x0. ¿Cómo podemos ver esto? Si x es un elemento de U de x0, entonces, por definición, x es menor que x0, ¿cierto? Y no le queda de otra entonces que x esté en el dominio de F. ¿Por qué? Pues porque si no lo estuviera, tendríamos que, si x no estuviera en el dominio, entonces tendría que pasar que x0 fuera menor o igual que x, lo cual no sucede porque tomamos a x en este segmento inicial, ¿cierto? Ahora, 2. Si x está en el dominio de F, entonces tiene que pasar que x0 es mayor x0 es mayor que x, ¿ok? Que x0. ¿Por qué? Pues de lo contrario, si x0 fuera menor o igual que x, entonces recordemos que x está en el dominio, ¿cierto? De F. Entonces, como x está en el dominio de F, existe un y en B tal que U de x es isomorfo a U de y, ¿cierto? Y si x0 es menor o igual que x, pues entonces el segmento inicial de U de x0 está contenido en U de x, lo cual implicaría que F de U de x0 está contenido en U de y si restringimos aquí no es F, perdón. Entonces
existe que es isomorfo, ¿ok? Y es isomorfo bajo alguna función, ¿cierto? Vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner que es isomorfo bajo la función g. Entonces aquí me estoy refiriendo a esa función. Tendremos que g de u de x, de u de x0 está contenido en u de y si restringimos g a u de x0 en f de u de x0, entonces esto va a ser un isomorfismo y así tendremos que x0 está en el dominio de f, pero esta es una contradicción porque habíamos supuesto que x0 era el mínimo de los elementos que no estaban en el dominio de f, ¿cierto? Entonces, necesariamente, por lo tanto, si x está en el dominio de f, entonces x0 es menor, x es menor que x0 en a y x está en u de x0, ¿ok? Por lo tanto, se cumple que el dominio de f es igual a u de x0, ¿ok? ¿Qué pasa ahora entonces en este caso con la imagen? Afirmamos que la imagen de f es igual a todo b. ¿Qué pasa si no? De lo contrario, tendríamos, pues nuevamente, de una forma análoga, que va a existir a un elemento y0 en b, tal que la imagen de f va a ser igual a u de y0, ¿cierto? Entonces, si suponemos que la imagen no es todo b, vamos a tener que la imagen se ve como un segmento inicial de algún elemento en b y ya habíamos dicho que nuestra función f era inyectiva, que preservaba el orden y sabemos que los segmentos iniciales heredan la estructura de conjuntos bien ordenados. Entonces tendríamos un isomorfismo. Entonces tendríamos que f es un isomorfismo y tendríamos que los segmentos iniciales u de x0 son isomorfos u de y0, ¿ok? Pero ¿qué estaríamos diciendo aquí? Pues entonces estaríamos diciendo que la pareja x0, y0 están en f, lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho que x0 no estaba en el dominio de la función, ¿cierto? De esta manera tenemos que si el dominio de f es diferente de a, entonces el dominio de f es un segmento inicial de la forma u x0, donde x0 es igual al mínimo de a menos el dominio de f y además la imagen de f es todo b. Y como f preserva el orden,
es inyectiva, entonces tendremos que F es un isomorfismo de U de X0 en B. Así tendremos que U de X0 es isomorfo a el buen orden de B. ¿Ok? En cuyo caso se cumpliría la segunda condición. ¿Qué pasa con la tercera? Pues la tercera condición sería ¿qué pasa si la imagen de F es diferente de B? Pues se va a resolver de una manera completamente análoga a el caso anterior, y en este caso vamos a llegar a que va a existir un elemento en B tal que A es isomorfo a U de Y0 en B. ¿Ok? Y con esto daríamos por concluido nuestra prueba del teorema. ¿Ok? Entonces, les dejo que lo revisen y pues que me envíen sus dudas durante el fin de semana, y lo que me envíen de dudas yo lo estaré resolviendo el día lunes, y el martes tendrían el archivo de su tarea correspondiente al trabajo de esta semana. ¿Ok? Nos vemos, cuídense mucho y que estén muy bien.